desde el curso de Historia del Diseño 2, el programa de diseño. Damos la más cordial bienvenida. Agradecemos el que nos esté acompañando el día de hoy en esta webinar. Estamos totalmente convencidos y seguros que va a ser de mucho provecho para cada uno de ustedes los que nos están acompañando. Pero para iniciar adecuadamente esto, vamos a iniciar colocando el himno de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, y queremos iniciar agradeciendo que el día de hoy nos esté acompañando para darles un saludo de bienvenida a la doctora Claudia Teresa Vargas Galán. Ella es en la actualidad la directora de la SEAD José Acevedo Gómez, es la directora zonal del Centro de Bogotá, Cundinamarca. Muchas gracias, doctora Claudia. Bueno, muy buenas noches para todos, queridos unadistas e invitados. Qué rico encontrarnos en este espacio, esta webinar que se ha propiciado desde la cadena de diseño industrial. Agradecer por esta invitación y qué fantástico el tema que vamos a abordar hoy. ¿Qué preguntas o qué cuestionamientos nos deja el siglo XX? El siglo XX, para los que lo pudimos vivir en todo su esplendor, y que todo el mundo denominaba que era como el siglo del siglo del progreso. Yo creo que nos deja tantos cuestionamientos y qué importante para ustedes, queridos jóvenes, que ya nacieron en esa era del internet y del videojuego, también preguntarse por qué se llamó la Guerra Fría al periodo esa de crisis de la Segunda Guerra Mundial, o por qué actualmente hablamos de colonización y descolonización, o por qué si esta colonización y descolonización tiene algo que ver con los extremos islamistas que estamos viviendo actualmente. Importante colocar en su puesto la historia, porque yo creo que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, decían por ahí, y qué bueno también desde este curso de la historia del diseño industrial adentrarse
en este proceso de por qué alrededor 100.800 fue donde empezaron a hablar de diseño industrial, por qué hasta inicios del siglo XX fue donde se le consideró como tal, como una profesión. Entonces, importante aprovechar que estamos aquí con Nicolás. Nicolás nos va a hablar, nos va a charlar, nos va a comentar sobre todo ese proceso histórico que tiene en su cabeza, sobre tantas investigaciones que ha realizado, pero que hoy quiere compartir con nosotros. Bienvenidos a la UNAD, Zona Centro Bogotá, Cundinamarca. Bienvenidos al CEA José Acevedo y Gómez. Gracias, queridas profesoras Cristina y Ángela, por habernos invitado. Gracias, Nicolás, por haber aceptado la invitación. Y qué bueno que estemos en estos espacios académicos para seguir interactuando, para seguir haciendo vida académica. Muchas gracias a usted, doctora Claudia, por sacar ese espacio de tiempo. Sabemos que está muy ocupada, pero pues muchísimas gracias por aportarnos esos momentos. Es importante entender que esta webinar forma parte como complemento académico de una de las materias que manejamos en el programa de diseño industrial, que es Historia del Diseño 2. Este curso está desarrollado para aportar capacidades y habilidades que identifiquen lo que ha sido el desarrollo tecnológico y cultural y el impacto histórico que ha sucedido a través del siglo XX. Evidentemente, queremos a través de este tipo de espacios poder orientar a nuestros estudiantes con lo que han sido los movimientos que se han presentado, cómo se ha fortalecido la cultura y de una u otra manera que podamos de la boca de expertos profundizar en lo que ha sido este marco histórico del siglo XX y cómo ha sido esto en la medida en que nos ha podido a nosotros fortalecer históricamente, conocer este tipo de procesos. Pues es así que hoy el día, que hoy en estas horas estamos hablando de una webinar con una pregunta que realmente es bastante inquietante y es cuáles son las preguntas y qué preguntas deja el siglo XX. Y yo creo, si, antes de escuchar a nuestro invitado, que son muchísimas las preguntas que yo creo que nos deja y quizás algunas de ellas, al no haber tenido respuestas, pues se ven evidenciadas en algunos de los sucesos que quizás estamos y seguimos viviendo hoy el día. Pues es así que hoy tenemos a un invitado especial. Me voy a tomar un tiempito para leer su hoja de vida. Él es Nicolás Samper Serrano. Él es historiador social y cultural de la Universidad Javeriana. Obtuvo una tesis honorífica en el grado de Ciencias Sociales cuando terminó su carrera. Fue investigador del Centro de Estudios de Asia, África y el Mundo Islámico. Fue director creativo en la agencia de publicidad digital NetBarrins SAS, con publicaciones en medios tan reconocidos como Vice, Todo lo Rico y la HJCK. Además, él dice algo que lo apasiona de momento, es que es también un famoso músico que ha tenido la oportunidad de componer con bandas como la Tomba Bacalao y el Niño del Pueblo. Bueno, los dejo en compañía de Nicolás Samper. Bienvenido, Nicolás, y muchísimas gracias por sacar este espacio para nosotros. Cristina, Claudia y toda la gente que vino, pues muchas gracias por la invitación. Yo estoy encantado de estar acá. Hace mucho no tenía como la oportunidad de compartir lo que había investigado. Yo, como dice Cristina, pues soy historiador y fui investigador de un centro de estudios de relaciones internacionales que se centraba más hacia estudiar lo que hay más hacia el oriente, no tanto lo de acá. Y he, digamos que aplicado la historia en mi vida como publicista, porque yo cuando empecé a estudiar historia tenía como unos 19, 20 años y al mismo tiempo empecé a trabajar en esa agencia de publicidad y era community manager, es decir, que trabajaba como
como la gente que administra Facebook para marcas. Y aprendí a leer datos como historiador y aprendí a trabajar en lo digital como comunicador o publicista de lo que hoy en día casi todos o la mayoría de las personas usamos, que son Facebook, Instagram y Twitter. Y a medida que yo iba avanzando en ese trabajo, pues me generaban muchas preguntas y muchas dudas existenciales sobre lo que yo podía hacer con lo que ya estaba aprendiendo en la universidad y lo que estaba pasando en mi trabajo, que cambiaba todo el tiempo. Y pues estoy muy contento de poder compartir como este aprendizaje que yo tengo, porque finalmente son aprendizajes, no es como que yo venga a formular una teoría nueva o algo así, sino a compartir lo que he aprendido sobre el siglo XX. Y quisiera como leerles unas citas que son un poco como aterradoras, porque el siglo XX es más que todo recordado por sus guerras, ¿no? Por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y luego el periodo que duró la Guerra Fría. Entonces, les voy a compartir unas citas de algunos pensadores y escritores y ecologistas europeos. Hay uno y digamos que este es el siglo, quiero comenzar con esta cita, que es del señor René Dumont, que es un agrónomo y ecologista francés, que eh, cuando le preguntaron sobre qué pensaba del siglo XX, él escribió que es simplemente un siglo de matanzas y guerras. Como que los europeos les costó mucho superar la idea y les ha costado mucho superar la idea de ese pasado tan terrible que vivieron. Y también porque nosotros vivimos en un país que tiene un conflicto, pues es importante asimilar esas ideas y ver que tal vez dentro de tanto horror puede haber unas preguntas importantes y que uno se puede hacer como diseñador hoy en día o como comunicador o como una persona que le gusta aprender sobre muchas cosas y, y que son preguntas importantes. Entonces, la segunda cita que les quiero compartir es de un antropólogo español, que es una visión, digamos, que está menos relacionada con la naturaleza ambiental y que está más relacionada con la naturaleza humana, y es que existe una marcada contradicción entre la trayectoria vital individual, la niñez, la juventud y la vejez han pasado serenamente y sin grandes sobresaltos, y los hechos acaecidos en el siglo XX son los terribles acontecimientos que ha vivido la humanidad. Digamos que mucha gente ha tenido en ese siglo, tuvo el privilegio de poder no ser, digamos, ser indiferente a los conflictos que se estaban viviendo, pero sí no participar en ellos directamente. Y, digamos, lo que sí no pudieron ser fue indiferentes, porque, por ejemplo, el escritor de acá, colombiano Antonio Caballero, decía que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial sobre todo, fueron para él una clase de geografía constante en la que todo el tiempo estaba aprendiendo dónde quedaba Alemania, dónde quedaba Polonia, dónde quedaba Bélgica, cuál era la parte de Francia que estaba ocupada por los nazis. Eh, y digamos que eso hizo que las personas tomaran conciencia de que hay un conflicto armado que nos involucraba a todos como humanidad. Es decir, había una conciencia de que el mundo estaba globalizado y que ese mundo empezaba a conectarse mucho más y que la guerra en algún momento siempre estaba ese miedo de que pudiera cruzar la frontera del país en el que uno vivía. Otro, otro punto de vista que me gustaría compartirles es el de un escritor que a mí me parece un maravilloso escritor y que fue, digamos, un testigo del horror de lo que fueron los campos de concentración de la Alemania nazi, que se llama Primo Levi. Y él dice, y esto es
digamos, una de las citas más interesantes que le he leído sobre este siglo es: los que sobrevivimos a los campos de concentración no somos verdaderos testigos. Esta es una idea incómoda que gradualmente me he visto obligado a aceptar al leer lo que han escrito otros supervivientes, incluido yo mismo, cuando releo mis escritos al cabo de algunos años. Nosotros, los supervivientes, no somos solo una minoría pequeña, sino también anómala. Formamos parte de aquellos que, gracias a la prevaricación, la habilidad o la suerte, no llegamos a tocar fondo. Quienes lo hicieron y vieron el rostro de la gorgona, no regresaron o regresaron sin palabras. Entonces, muy interesante porque fue un testigo de uno de los mayores o de lo que nos ha contado la historia y nos ha contado el cine, nos han contado las novelas, nos han contado series de televisión, nos lo ha contado hasta Quentin Tarantino en una versión en la que cambia la historia y los americanos ganan la guerra, en la que este hombre dice pues que los supervivientes que se han dedicado a contar los testimonios solamente tuvieron la fortuna de regresar a su casa y que nunca se van a poder comparar con los que vivieron ese horror totalmente que es desaparecer de la tierra. Pero no todo es malo en el siglo XX, ni todo es horrible. Y en la historia, lo hermoso y la historia es hermosa y terrible al mismo tiempo, porque quien estudia historia tiene que descubrirla en las contradicciones de la época en la que está estudiando para ver el panorama completo. Y ese tipo de contradicciones pueden ser un desarrollo tremendo de la industria, del empleo, del arte y sobre todo de la ciencia. Y esta es la última, las dos últimas, la última cita que les quiero compartir antes de seguir con la charla y empezar un poco como a contar qué fue lo que sucedió para después plantear esas preguntas que me deja a mí o que me ha dejado a mí leer sobre el siglo XX y estudiarlo. Es una científica italiana que se ganó el premio Nobel de física, que se llama Rita Levi Montalcini. Ella dice que pese a todo, en este siglo se han registrado revoluciones positivas: la aparición del cuarto estado y la promoción de la mujer tras varios siglos de represión. Entonces digamos que no todo ha sido malo en este siglo XX. Este siglo XX, mucha gente cree que pues los siglos empiezan como en 1900, así, ¡pum!, y cambio de siglo y pues ya cambió la historia. Y los historiadores a lo que nos dedicamos mucho es a ver cuándo de verdad empiezan las épocas, a establecer en qué año realmente uno podría considerar que empieza un nuevo periodo histórico. Y un historiador muy famoso inglés que se llama Eric Hobsbawm, historiador que era muy cercano al movimiento comunista y luego pues se separa de esa línea de pensamiento, dice que el siglo XX empieza en 1914 y termina en 1991. Él llama a este siglo el siglo corto, el siglo más corto de la historia. Si ustedes se ponen a analizar del 14 al 91, solamente duran 77 años más o menos. Y le marca el inicio en una fecha muy importante, que es 1914, que es la fecha en la que inicia la Primera Guerra Mundial. Y es la primera vez que se van a enfrentar tantos estados, principalmente en Europa, pero que va a involucrar a todo el mundo precisamente por el poder que ha adquirido Europa en los siglos anteriores. Pues, recordemos que los británicos gobernaban un poco más de un cuarto de la porción del planeta. Por eso es que hoy se habla inglés como un idioma global. No es por el dominio de los Estados Unidos, sino por la posición predominante de los Estados Unidos, sino porque Inglaterra se dedicó a hacer comercio y a conquistar muchas porciones de tierra, desde la India, Australia,
muchos países en África. Otro caso es el de Francia, que había conquistado Argelia y tenía pues una colonia en Indochina, que es lo que va a conocerse como el Saigón, que hoy en día es Ho Chi Minh, una capital industrial de Vietnam. España todavía tenía algunos resquicios del imperio que construyó desde 1492 cuando llegó acá, y todavía quedaban las Islas Filipinas bajo su dominio, y la isla de Cuba, que luego pues iba a ser, entre comillas, liberada por los norteamericanos estadounidenses. Y en 1914 lo que sucede es que hay una pulsión guerrera en la que el desarrollo industrial, para usar las materias primas que se daban en Europa, que era mucho hierro, por ejemplo, el material ferroso allá, pues digamos, es tan abundante acá como la fauna, como la flora y la fauna de acá. Y, el Kaiser Guillermo II de Alemania siempre tuvo como una competencia con los ingleses, para demostrar quién tenía más poder. Además de eso, tenían un problema en Francia, con la región de Alsacia y de Lorena, que, que, que siempre ha estado como un poco en disputa, y, y digamos que es la frontera entre Alemania y Francia, que está pues muy disputada. Y además de eso, pues tenemos varios imperios. Entonces les quiero mostrar un mapa que es una caricatura de un mapa, pero que ilustra bastante bien cómo estaba distribuido, o digamos, monstruosamente, cómo estaban enfrentados los países europeos. En este momento está el Imperio Turco-Otomano por acá. No sé si están viendo mi cursor, si, si necesitan decir Nicolás, algo, por no, favor. no estamos viendo tu pantalla. Si la pudieras colocar Bueno, listo, ya les comparto y de si le nuevo. puedes subir un poquito el volumen, nos están solicitando más volumen de parte tuya. Listo, perfecto. Entonces voy a acercarme al computador más bien. Listo. Ahora sí ya la Acá estamos viendo. está, acá está mejor. Listo. Entonces, si ustedes pueden ver, acá está este pulpo gigante que es Rusia, que en ese momento era un imperio, todavía muy campesino y muy feudal en sus estructuras sociales. Y está Alemania, que está gobernada bajo el régimen del Kaiser Guillermo II, que es este personaje dibujado acá, que está como siempre con un puño alzado y siempre como en pie de lucha él. Y acá está el Imperio Austrohúngaro, que se está como empezando a desmoronar, y el padre de Francisco Fernando, que es el archiduque de Austria y Hungría, perdón, su abuelo está pues perdiendo ya, pues está muy viejo. Uno de los fenómenos más interesantes del siglo XX es que se superó el promedio de edad de supervivencia del ser humano de los 30 años. Estábamos muchísimo mejor alimentados. Mucha gente pues ya no tenía que vivir en la pobreza, a pesar de que había mucha miseria y mucha pobreza. Pero en Europa, digamos, se estaba dando una era de resplandor y de riqueza que nadie esperaba o que también pues se debate, pero digamos, el común de la gente no esperaba que fuera a estallar una guerra. Y cuando el, el archiduque Francisco Fernando trata de visitar, y va a visitar Sarajevo, es asesinado por un serbio. Y esto desata uno de los mayores conflictos que ha habido en el mundo. Imagínense, todos estos países tienen posesiones en el resto del planeta: España, Italia, Francia,
digamos que los suizos siempre se han mantenido al margen de eso, pero Austria-Hungría también tenía una vocación imperial. Holanda era junto con Suiza, uno de los mayores financiadores de empresas imperiales porque eran los banqueros. En Suiza y Holanda estaban los banqueros que financiaban digamos, las campañas militares y de conquista y económicas que tenían estos imperios como el británico, como el francés, el del Congo belga, por ejemplo, ¿sí? Y todos estos países empiezan a aliarse en distintas formas y empiezan a cometer una matazón tremenda que, unida con la Segunda Guerra Mundial, dejó, creo que casi entre 70 y 100 millones de muertos, ¿sí? Entonces tenemos dos conflictos inmensos, pero que empiezan a hacer que se desarrollen industrias muy, muy poderosas. Aparte de eso, en el otro hemisferio del mundo, en el hemisferio occidental, están los Estados Unidos, y los Estados Unidos están viendo a ver si se meten en ese conflicto o no. Y los Estados Unidos son un país que, digamos, es muy aferrado a la tradición de cómo declaró su independencia en 1776 y a los padres fundadores, que son quienes firman a ese pensamiento, ¿sí? De James Madison y de George Washington, y de un personaje que va a ser muy importante que se llama Thomas Jefferson. Y Thomas Jefferson, cuando fue presidente, estuvo muy interesado en que Estados Unidos nunca saliera del hemisferio occidental y dejó una especie de mandato que el presidente de la época de 1914, 1916, 1917 decide entrar a la guerra, que es Woodrow Wilson. Y Woodrow Wilson es un presidente que decide llevar y desarrollar armas para llevar a Inglaterra, para llevar a Francia y, digamos, vencer a este impulso bélico, o sea, guerrerista, que tiene el Kaiser Guillermo II. Los gringos ayudan con caballos, con muchos y muchos caballos, porque es una guerra en la que todavía no se desarrollan tanques, ni se desarrolla pues estos jeeps que uno ve en las películas de la Segunda Guerra Mundial, sino que todavía, digamos, se están dando en la mula frente a frente, ¿no? Con la bayoneta también. Muchos pues ya empiezan a desarrollar otro tipo de industria, pero la mayoría de las personas están peleando desde una trinchera y enfrentándose muchas veces de manera muy cercana a su adversario. A mí la pregunta que me dejan estas dos guerras, y yo no quiero entrar mucho, digamos, en esos temas, porque pues esos temas son muy, pues han hablado pues hasta mejor dicho, de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que se han hecho más películas y más programas que todas las telenovelas mexicanas y colombianas que uno pueda contar. Pero lo que sí me dejó como pregunta es, ¿cuál es la condición de las víctimas en una sociedad para superar un conflicto? Esa fue una de las preguntas que me dejó. Porque la Primera Guerra Mundial, que dura 4 años, 1914 a 1918, dejó unos procesos, digamos, en los que Alemania quedó totalmente disuelta en varios países. El Imperio Austrohúngaro también se disolvió. Francia queda como con una formación muy parecida a la que una formación geográfica muy similar a la que ustedes ven acá. Italia también queda con una formación muy similar a la que ustedes ven acá.
pero quedan vencidos. Alemania e Italia, por ejemplo. El imperio turco-otomano queda vencido y se resquebrajan, se empiezan a resquebrajar imperios. Entonces, digamos que empieza a tener el fin de una era de una manera de civilización y de conquistar otros pueblos y de pensar más allá de los límites de las fronteras nacionales, en las que esas relaciones que tienen a un imperio dominante y a unas periferias que están subyugadas a ese imperio, empiezan a cuestionarse por qué nosotros tenemos que estar dominados por un imperio y no podemos determinar nuestro destino libremente. Y esa es una de las preguntas que deja el siglo XX y el final de la Primera Guerra Mundial. Cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, convoca a los países vencedores y perdedores a firmar el Pacto de Varsovia. Y en el Pacto de Varsovia, pues Alemania queda muy mal parada, muy mal parada. Y digamos que esto va a ser una condición de resentimiento para que surja una figura como Adolfo Hitler. Y que va a generar, ¿eso es que ese timbrecito es que entra una persona o están haciendo preguntas en el chat? No, están ingresando personas y Bueno. estamos colocando en el chat las preguntas para cuando tú termines tu ponencia, las vamos a hacer todas. Ok, perfecto, listo. Muchas gracias, Cristina. Disculpa. Y bueno, digamos que esto va a generar un resentimiento, pero hay un personaje que va a ser muy importante después, que es un joven que se va y le pregunta al señor Woodrow Wilson, que le pide que lo atienda. Él se va desde Vietnam hasta Europa, caminando, o sea, viajando por tierra. Imagínense recoger casi todo el continente asiático para llegar a la península europea y cruzar Rusia, cruzar Austria-Hungría, cruzar Alemania y llegar hasta Varsovia a preguntarle al señor Woodrow Wilson si lo recibía. Y era un joven, tenía como unos 20 años. Y era muy joven y lo que le quería preguntar y lo que le quería pedir era cómo hacer para que un pueblo tuviera una libre determinación. Woodrow Wilson no lo recibió y ese personaje va a ser muy importante después porque es Ho Chi Minh, que es el líder del Viet Cong o del Vietnam comunista que venció en la guerra de los Estados Unidos. Alemania, Austria-Hungría, Francia, Bélgica, España, Italia, todas están viviendo una época muy convulsa, todos estos países, pero al mismo tiempo se está generando una gran prosperidad. Digamos que Alemania sí queda devastada, Austria-Hungría queda un poco devastada, pero en Viena sigue siendo un centro cultural maravilloso, donde van a surgir escritores como Stefan Zweig, y pues va a surgir la pintura de Klimt, y vamos a tener pues un desarrollo científico muy poderoso. Max Planck está investigando, es la época en la que Albert Einstein ya se está graduando de la universidad y está pensando sobre la relatividad y cómo va a cambiar el mundo de pues las concepciones que tenemos sobre el mundo, que ya no van a ser las tres leyes, los principios matemáticos de Newton, sino que vamos a tener que entender la física como a través de lo relativo, y es algo que pues yo lamentablemente no les quisiera explicar, pero pues la cabeza creo que no me da para entender así de física mucho. Y aunque me gustaría. Entonces, surge, es una foto del archiduque Francisco Fernando, quien es asesinado por un serbio y que hace que estalle uno de los conflictos más fuertes. Y acá está el Cabaret Voltaire, que era un bar muy famoso en Zúrich, en Suiza. Y ahí estaban, digamos,
se estaban forjando las vanguardias artísticas del siglo XX. Acá ustedes pueden ver a la derecha, perdón, a la izquierda de la pantalla, que hay una especie de collage. Ese collage va a marcar la estética hasta hoy en día. Yo no sé si ustedes conocen a un personaje de la actualidad nacional que se llama Santiago Rivas. Santiago Rivas le hicieron una entrevista en un podcast que, si les gusta escuchar entrevistas, es muy interesante, que Santiago dice que vivimos en la era del collage. Y esa es otra pregunta que hay que a mí me parece muy interesante, porque hoy en día pues vemos un meme y son superposiciones y montajes de imágenes que hacemos fácilmente con programas como Photoshop e Illustrator, pero que esa técnica es de estas vanguardias y de estos artistas que están acá. Entonces acá ustedes se van a encontrar movimientos como el dadaísmo o el futurismo de un italiano que se llama Marinetti. El dadaísmo es un movimiento poético y teatral que también tiene cosas de gráficas, que son el arte dada, que son el collage, superposiciones de imágenes y asociaciones de imágenes que no tienen mucho que ver. Y hoy en día eso se ha vuelto un método de creatividad que usan todo el tiempo en los escritores de series. Hoy en día en la era de Netflix, por ejemplo, lo cual es muy interesante porque, digamos, quiere decir que estos tipos revolucionaron el siglo XX en cuanto a la manera de pensar creativamente, ¿sí? Tengo que hacer libres de asociaciones de ideas para poder producir, producir ideas al nivel del que la industria del entretenimiento lo necesita hoy en día. Yo tengo que sacar 12 capítulos y tengo que hacer 20 chistes por capítulo, tengo que tener una creatividad muy brava, ¿sí? Tengo que estar nutriéndome y además haciendo ejercicios, y le tengo que llegar con algo a mi jefe, no le puedo pues llegar con nada. Pues estos tipos que estaban ahí, Francisco Marinetti, estaba el señor Tristan Tzara, estaba el poeta Hugo Ball, están inventándose una nueva manera de hacer teatro, inventándose una nueva forma de exponer arte. Por allá también estaba un señor que se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov, que es más conocido como Lenin, y él va a ser el líder de la revolución soviética, o como la llaman, la revolución de octubre, en la que los bolcheviques, el ejército rojo, se va a tomar el poder del zar y va a fundar la Unión Soviética, que es curiosamente una de las formas de imperio más curiosas, porque está basada en su ideología en el antiimperialismo. Combatir el imperialismo europeo era uno de los principios de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, pero pues que se va a formar y se va a nutrir de muchos otros países. Mejor dicho, van a conquistar Polonia. Ellos van a tener un problema grandísimo ya cuando Stalin está en el poder y muere Lenin. José Stalin pues decide firmar un pacto con Adolf Hitler, en los que, pues bueno, no nos pisamos las mangueras, y ese pacto se llama el pacto Molotov-Ribbentrop, y hasta acá llegas tú y hasta acá llego yo, y, y son un gran ejemplo de cómo no se pisan las mangueras, pero sí están todo el tiempo viendo a ver cómo las cortan o cómo les hagan tajada al otro. Entonces, digamos que eso es un aprendizaje importante también de estas guerras del siglo XX, que es, hoy en día no se declara una guerra tan abiertamente como antes. Una de las cosas que marcó muy fuerte el hecho de la Segunda Guerra Mundial y digamos el impacto del genocidio y lo que se conoce como el Holocausto judío, es que los ministerios de guerra se llamaban ministerios de guerra, eran ministerios dedicados a la militar.
Hoy en día ustedes no encuentran un solo país que tenga un ministerio de guerra, tienen ministerios de defensa. Y eso en el lenguaje va a ser muy importante, pero va a ser muy marcado, y a mí me genera una duda muy fuerte, y es qué tanto el lenguaje cambia la realidad. Y qué tanto el lenguaje cambia la realidad es importante, porque hoy tenemos que preguntarnos si los ministerios de defensa no están haciendo muchas veces la guerra contra la población civil de sus estados, muchas veces. Este siglo que tuvo el surgimiento de los dos totalitarismos, o los únicos dos fenómenos que los teóricos políticos califican como totalitaristas, es decir, que logran intervenir totalmente en la vida de un ciudadano o de una ciudadana, son el régimen nazi y el estalinismo en la Unión Soviética. El estalinismo lo ha ejemplarizado más, pero el famoso es el de Hitler, es el nazismo de Hitler. ¿Por qué? Porque Hitler quería crear una raza superior, y para eso había que eliminar a todas las otras razas. Con ese discurso, que no solamente se dio en Alemania, y si ustedes les gustan las series, pueden ver una serie que tiene mucho de historia, que se llama Peaky Blinders, que trata sobre cómo una familia gitana llega a escenarios de poder en la Inglaterra de principios del siglo XX. Van a ver cómo un señor que se llamaba Oswald Spengler también tenía un discurso fascista y nacional socialista en Inglaterra. De hecho, el tipo también era muy parecido a Hitler. Se los voy a mostrar porque pues, eso me parece una coincidencia no simpática, pero sí, pues digamos, entretenida para mirar. Y es que esos dos, no, perdón, no es Spengler, estoy equivocado. Oswald Mosley se llama el señor. Y fíjense ustedes que el tipo es muy parecido, pues tiene el peinadito de Adolf Hitler. Esto podría ser una foto, esta podría ser una foto de, ¿cómo se llama? De Adolf Hitler con las camisas pardas. Las camisas pardas eran un grupo paramilitar que era el brazo armado del partido nazi en Alemania. Y fíjense que todos están con la mano levantada. Join the meeting. ¿Perdón? Todos están con la mano levantada, tienen camisas negras, y este es el señor Oswald Spengler. Es un tipo que tiene una figura muy parecida a la de Hitler. Él no llegó al poder en Inglaterra porque la inteligencia británica y los servicios policiales no permitieron que esta facción fuera tan popular, y los mismos ingleses pues no consideraban popular a alguien que consideraban su enemigo. Otro líder de esta época y de épocas anteriores, y que hoy en día es muy celebrado, es Winston Churchill. Winston Churchill fue el último líder de la Segunda Guerra Mundial, digamos, que perduró hasta mucho después en el poder, porque pues el sistema parlamentario de Inglaterra lo permitía, que fueran reelegidos como miembros del Parlamento, y luego el partido ganador de las elecciones pues forma un gobierno con los miembros del Parlamento. Entonces el jefe es el líder del partido. Creo que el partido si no estoy mal, de Churchill es los Tories, que son los conservadores. Y
Y pues Churchill es muy importante porque Churchill había sido un líder militar también. Él viene de la aristocracia inglesa, pero es un líder militar de la Marina y digamos que él es uno de los vencedores de la Primera Guerra Mundial. La película de Dunkirk, de Dunkerque, que es una hazaña en la que logran los ingleses salvar a los soldados que están atrapados en Francia en la Segunda Guerra. Es muy interesante porque es liderada por Churchill la operación y logran salvarlos usando los barcos de los civiles, o sea, de los marineros, pescadores y aventureros que tenían su barco para salvar a los soldados. Entonces, digamos que el vínculo entre la sociedad y lo militar era muy cercano en esa época. Por eso les hablo de estos ministerios de defensa. En Estados Unidos, luego de la victoria de la Primera Guerra Mundial, que ellos celebraron como suya, a pesar de que pues no fueron, digamos que esa victoria es mucho más canadiense porque fueron ellos los que se fueron a ayudar a su madre patria, Inglaterra o Gran Bretaña para esa época. Fueron los canadienses los que más ayudaron a vencer en las trincheras a los alemanes y a los austrohúngaros. Y se vuelve muy interesante este periodo porque Estados Unidos empieza a tener un boom económico impresionante. Empieza a crecer la economía y hay empleo y hay prosperidad y hay plata para todo el mundo y hay jazz y a pesar de que viven todavía unos momentos de segregación, pues las mujeres como los hombres ya habían ido a la guerra, eh, empiezan a reclamar sus derechos. Y esto pasa porque, pues me toca remitirme al siglo XIX, pero cuando hay una guerra civil en Estados Unidos, que está a mediados del siglo XIX, eh, pues las señoras se quedan solas en la casa y las señoras se quedan solas en la casa y al quedarse solas en la casa, pues ellas son las que tienen que administrar, pues a veces unas fincas gigantes y tienen que manejar un montón de empleados y no tienen derecho a eso. Entonces, pues se arman un movimiento de mujeres para exigir que ellas puedan votar, que ellas puedan administrar bienes, que ellas puedan tener derechos sobre propiedad y heredar y que no dependan de sus hijos, sus hermanos o sus padres o sus esposos. Entonces, digamos que eso va a ser muy importante después con un hecho un poco menos relevante, pero que es igual de fuerte, que es para mí el hecho de la pérdida del corsé. Ustedes que son, no sé, son diseñadores industriales, les podría interesar, pues del corsé era una pieza que cubría no solamente el busto de las mujeres, sino también hasta la cintura, y apretaba muchísimo, eso llevaban usándolo como 3 o 4 siglos, y pues es una prenda como, pues que aprieta y que es molesta y es incómoda y que está hecha para que la figura de la mujer se vea perfecta para afuera y de eso nos quedaron las fajas. Pero como Estados Unidos se tenía que, sí quiso intervenir de muy temprano cuando Hitler subió al poder, porque vieron una seria amenaza para lo que ellos llamaban el mundo libre, empezaron a pedirles a las mujeres que quemaran los corsés, que entregaran los corsés para quemarlos, fundirlos y con ese hierro hacer armas. Y así es que Estados Unidos se vuelve una nación muy rica y poderosa, vendiéndole armas a Francia, a la resistencia, vendiéndole armas a Inglaterra, haciendo aviones. Y estos inventos pues van a ser muy importantes porque la aviación, que no era una cosa, digamos, comercial,
pues termina siendo, gracias a la industrialización militar, una cosa comercial, porque empezamos a tener ya el capitalismo como sistema económico está instaurado y hay que producir, y uno de los paradigmas de liberales o de la economía liberal es el crecimiento económico. Todo se hace para el crecimiento económico. Ustedes deben haber visto, eh, por ejemplo, en esta época de crisis, que la economía crece un 3% o que China a veces crece a un 9%, la economía de China. Y todo el mundo está viendo a ver cómo crece la economía. Esto no era solamente capitalista. También los socialistas reales de la Unión Soviética querían que su economía creciera. Querían tener unos índices altos de crecimiento económico. Pero los gringos lo hacen a partir de pedirle a su población que entregue todo eso y que entregue todo lo que tiene, pues, metal, para que ellos lo puedan fundir, porque hay una escasez de hierro en Estados Unidos y tienen que, pues, crear pues, material de un arsenal de armas para vender y para usar, porque ellos no intervienen hasta que los japoneses atacan en Pearl Harbor, eh, en la bahía de la Perla. eh, pues no intervienen realmente en esta guerra, pero sí son partícipes, digamos, económicamente aliados de Inglaterra. Y como ellos deciden entrar, pues empiezan a crecer y a crecer la economía. Y hay una frase que el presidente de ese momento, ellos vienen de un decrecimiento de la economía Join the tremendo meeting. de 1929, que es eh, la gran, la gran crisis, ¿sí? Y esa crisis del 29 se explica porque hubo un momento muy álgido de crecimiento de la economía luego de la Primera Guerra Mundial, pero después se especuló tanto con el crecimiento financiero que no tiene muchas veces sustentos reales, sino que apuesta por créditos, por bienes futuros o por ciertos pagarés que, digamos, que hace que la economía sea un poco de papel, ¿sí? No de papel moneda real, sino de papeles firmados, que muchas veces no estaban sustentados en bienes reales. Y mucha gente tenía dinero luego de que Estados Unidos hubiera ganado la Primera Guerra Mundial, hubiera sido, pues, partícipe de esa victoria, pues tiene muchas inversiones en la bolsa de Nueva York. Y cuando, pues, se da ese big crash que llaman, esa gran caída, ese desplome de la economía gringa, pues se desploma toda la economía mundial. Y empieza a haber una crisis del empleo. La gente no tiene qué hacer, no tiene cómo, no tiene cómo comer. Y empieza a hacerse filas que van de 3 a 4 cuadras en los comedores comunitarios estadounidenses. Y en Europa, ni se diga, Alemania, que venía devastada, pues teniéndole miedo a los extranjeros que llegaban a buscar trabajo allá, que también venían de refugios de otras guerras y de otras situaciones, ¿sí? Y mientras tanto, está la Unión Soviética diciendo, mire, todo el colectivo del proletariado el proletariado es una palabra complicada, pero en verdad lo que quiere decir es lo que reúne a todos los trabajadores asalariados del mundo. O sea, si yo soy asalariado y recibo mi nómina mensual, yo hago parte de un proletariado, ¿sí? No es una palabra comunista, es una palabra económica. Y hay un montón de obreros que no tienen nada que hacer en ese momento en el mundo y están pasando hambre. Y hay un sistema en el que se dice que los obreros gobiernan, que es la Unión Soviética. Entonces imagínense ustedes lo complicado para los países de tener una amenaza constante
en la que las élites de los países se sienten todo el tiempo amenazadas por lo que va a venir después, que puede ser una revolución obrera o proletaria que termine en Estados Unidos ganando como ganó en Rusia el ejército bolchevique. Y este miedo empieza a crecer desde ahí, desde que, desde la victoria de Trotsky, desde la victoria de Lenin, y bueno, ahorita no recuerdo más nombres del primer secretariado de la Unión Soviética. Bueno, Molotov también estaba, Molotov, que es el que firma el pacto con el alemán Ribbentrop, que es este pacto que les digo de no agresión entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. Pero lo importante de eso es que se crea una clase social que está pasando hambre, que está en unas condiciones de miseria pues insoportables. Y entonces el presidente de Estados Unidos decide tomar una teoría económica de John Maynard Keynes. John Maynard Keynes es un economista que es liberal y que hoy en día muchos verían como un socialista, y él es irlandés. Pero él publica unos libros en los que dice que el Estado debe intervenir en la economía. Nosotros veníamos de una economía liberal que tiene dentro de sus fundamentos más básicos una cosa que se llama como el dejar hacer, dejar pasar. Es decir, que el Estado no debe intervenir mucho en la economía, no debe estar garantizándole el trabajo a la gente, pero Franklin Delano Roosevelt, que es el presidente de ese momento en Estados Unidos, dice el Estado debe intervenir. Los banqueros se están suicidando en los edificios de Nueva York, se están tirando por las ventanas, literalmente, y la gente está con hambre y no tiene nada que hacer, y hay una revolución que triunfó, que nos pone en peligro como élite estadounidense y como gobernantes estadounidenses. Entonces, Franklin Delano Roosevelt decide hacerle caso a Keynes e empieza a generar una intervención estatal para crear empleo, y a partir de la infraestructura empieza a generar una gran cantidad de empleo y a emplear a todos esos obreros para que tengan un trabajo no tan bien pago como debería, pero es un pago. Y la gente empieza a trabajar y a generar industria otra vez, y Estados Unidos vuelve a crecer económicamente, gracias a la intervención del Estado. En el Estado, digamos que es el primer Estado independiente con los principios del liberalismo del mundo, que es Estados Unidos en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Y esto va a ser muy importante porque los europeos también se van a dar cuenta que la economía no se maneja sola, que eso no debe dejarse tan libremente. Además, porque ellos sí tienen la amenaza mucho más cerca de la Unión Soviética. Y eso va a hacer que se cree el estado de bienestar. Es decir, un estado que le debe garantizar salud, que le debe garantizar educación y que le debe garantizar el acceso a un trabajo a sus ciudadanos. Estados Unidos, además de eso, pues tiene un gran interés en desarrollarse científicamente. Los alemanes y los austriacos, que en ese momento ya estaban gobernados bajo la Alemania nazi, están desarrollando, en ese momento, están buscando desarrollar una bomba atómica. Y Franklin Delano Roosevelt decide tener una conversación con Albert Einstein. Y por esto van a culpar a Albert Einstein toda la vida de haber promovido las bombas atómicas. Y es que cuando ya Albert Einstein está exiliado de Estados Unidos porque él era judío, y está en Princeton enseñando, lo llama Franklin Delano Roosevelt y le dice: oiga, ¿usted qué opina de desarrollar una bomba atómica? Porque es un problema moral, porque las bombas atómicas, pues finalmente son una bomba capaz de destruir ciudades enteras y de dejar unos efectos colaterales tremendos.
Y Albert Einstein le contesta, como en mi criterio, muy inteligentemente, le contesta y le dice, pues vea, si usted no la desarrolla, otros la van a desarrollar antes que usted. Y entonces comienza este proyecto Manhattan, en el que el doctor Oppenheimer, que es un físico, logra descomponer las partículas de uranio y, y crear una bomba atómica que es el arma de destrucción masiva más fuerte que conocíamos o que conoció la humanidad hasta esa época. Hoy en día hay armas pues, que son capaces de destruir más cosas y que son de otra índole. Pero en esta época pues ya hay guerra biológica, ya se estaba usando el gas sarín, ¿sí? Que es un gas que mata a la gente y lo usaba en la Primera Guerra Mundial. Albert Einstein estudió con el químico con lo que lo desarrolló en la Universidad de Viena. Entonces digamos que la ciencia está muy al servicio de lo militar. Estados Unidos se pilló eso y decidieron usarlo. Los Estados Unidos han sido, digamos, para mí, una potencia no solamente que se hace a través de sus inmigrantes, sino de traer e importar lo mejor de todos los otros países, dejándoles, digamos, lo peorcito por fuera de sus fronteras, por decirlo de alguna manera respetuosa. Y como les digo, empiezan a aparecer las mujeres en la escena y las mujeres también son obreras, son trabajadoras y son trabajadoras que son madres de familia, o sea que, mejor dicho, están trabajando las 8 horas del trabajo más las 16 horas de cuidar niños, ¿sí? De cuidar a los hijos, a las hijas. Y ellas se empiezan a rebelar también y por eso es que el 8 de marzo nosotros celebramos el Día de la Mujer y nosotros les damos una rosa o nos comportamos con un gesto romántico, pero ellas lo que querían era que se les reconociera el derecho a trabajar y a que se les pagara igual que a los hombres porque estaban trabajando ellas también, digamos, a la par y estaban viendo salarios que muchas veces eran menos de la mitad de lo que se les pagaba. Y pues ya para ir cerrando un poco este episodio de las guerras mundiales, lo que está pasando es que se generan muchos movimientos sociales que son perseguidos por no pensar dentro de estos sistemas totalitaristas. Entonces hay persecución en la Unión Soviética, hay persecución en Alemania, hay persecución de comunistas en Estados Unidos, lo que se llama, es un proceso que se llama el macartismo o la guerra de brujas, o la cacería de brujas, perdón, que las brujas eran cualquier persona que fuera socialista, no tenía que ser una bruja como literal. Y dentro de todo este proceso también hay un invento maravilloso que es la máquina de Turing. No sé si han visto una película que se llama el Código Enigma, en la que un científico que es homosexual y que sufre mucho por su condición de homosexualidad, logra descifrar cómo se comunican las bases nazis con los submarinos nazis y con los aviones nazis, y descifra el código en el que se comunican, y eso es lo que le permite a Gran Bretaña saber cuándo van a atacar y anticipar esos movimientos militares de la Alemania nazi. Y además, pues compartir esa información con los norteamericanos, pues les va a permitir a ellos recibir una ayuda militar porque, pues digamos, están cayendo bombas sobre Londres casi que todos los días. Por otro lado, pues va a haber un desarrollo, como les cuento, del arte muy, muy importante que quiere destruirlo todo. O sea, hay como una, desde el arte y la ciencia, es muy curioso como hay un movimiento paralelo hacia la destrucción total. Con el arte, con refundarlo totalmente, y con la ciencia, pues, con crear un arma de destrucción masiva como la bomba de hidrógeno y la bomba atómica. Entonces, lo que tenemos en este momento son potencias mundiales enfrentadas que terminan derrotando y uniéndose opuestas
a, al nazismo. Entonces la Unión Soviética se alía con Estados Unidos, con una parte de Francia de la resistencia. España, que está viviendo su propio proceso, decide mantenerse, entre comillas, neutral, con Francisco Franco, el dictador al poder. Y esta es una época, digamos que el siglo XX va a estar lleno de estas figuras de los caudillos o de los dictadores, ¿sí? Y los vamos a vivir nosotros también acá en Latinoamérica. Pero esta guerra mundial es tan mundial que llega hasta las costas de República Dominicana, donde se ven los submarinos pasar por ahí, que ya es muy cerca de Estados Unidos. Y que los soviéticos y los norteamericanos, en alianza con los británicos, van a vencer porque los rusos logran invadir Berlín. Los norteamericanos no son realmente los vencedores militares que dicen ser ellos cuando dicen, cuando les maman gallo a los franceses en las películas que, nosotros les salvamos las nalgas por allá. Disculpen la coloquialidad, pero quería hacerme entender. Y son los rusos los que vencen al ejército nazi en Berlín y, digamos, acaban con eso porque pues los nazis no soportaron el frío de las batallas de Stalingrado y de Leningrado, no soportaron ese frío. Pelear en ese frío contra los rusos, pues, además de que los rusos tenían mucha más gente para mandar y sacrificar, los militares rusos, a Stalin era un tipo que no le importaba, digamos, sacrificar a sus soldados por mantener el orgullo de la Unión Soviética en alto, el orgullo patrio de la Unión Soviética en alto. Pues son vencedores en Berlín y terminan pues perdiendo las batallas los alemanes y empieza ese plan Marshall para reconstruir Alemania y reconstruir a los países como Italia, que estaba bajo el fascismo de Mussolini, un líder que inspiró, por ejemplo, a nuestro caudillo Jorge Eliezer Gaitán con su oratoria y con esa manera de impulsar una nación. ¿Sí? Mussolini tenía pues unas facciones que hoy en día usan muchos grupos de extrema derecha, como pues lo usaba este Oswald Spengler, este saludo, el águila imperial de los romanos. Ellos traen muchos símbolos, muchos símbolos de otras culturas para formar una nación supuestamente pura. Y por esto es importante, yo creo, hoy en día estoy como más convencido, porque en algún momento rechacé la idea, compartir el conocimiento histórico, porque la historia lo que le enseña a uno es que no hay nada puro, nada es tan puro, y eso es muy chévere para el pensamiento creativo. Y el pensamiento creativo pues es una de las cosas que más se va a desarrollar en el siglo XX, porque vamos a tener que enfrentarnos a una gran especialización de los trabajos. Los físicos se van a especializar en física nuclear, en física teórica, en física de la teoría de cuerdas, en física gravitacional. Los ingenieros se van a tener que volver ingenieros civiles, otros ingenieros industriales, otros ingenieros agrónomos. Entonces empiezan a hacer una división del trabajo súper extrema. Y hoy en día, pues, uno tiene, además, pues piensen en lo que una persona que quiere ser profesional y que tiene la capacidad y, digamos, la habilidad para entrar a la Universidad Nacional y entra y estudia economía. Pues se tiene que después especializar de pronto, quiere hacer una maestría en tal tipo de economía sostenible para el desarrollo con energías renovables. Y está súper especializado. Cuando veníamos de tener hombres o personas como Galileo Galilei o como, Cristina, te veo, ¿cómo estás? ¿Quieres que me detenga? Sigo. Bueno, empieza esta súper especialización y esta súper especialización hace que, digamos, pues las personas no reciban
reciben una educación general en las escuelas, en el colegio, pero luego empiezan a especializarse solamente en su foco productivo, solamente en esta función social que van a cumplir dentro del cubículo de la oficina que sea. Puede ser del cubículo, puede ser un salón de clases, pero pues digamos, los profesores tenemos que especializarnos en un solo tema. Y yo luché contra eso toda mi vida, igual me tocó especializarme en comunicación y en cosas de comunicación y tomar diplomados específicos para trabajar en redes sociales. Entonces, digamos, esa es otra de las preguntas que da el siglo XX. ¿Será que uno necesita ser tan especializado? Porque es que el siglo XXI lo que está mostrando es que no, que uno necesita ser muy flexible en los lenguajes de trabajo. Pues más adelante voy a hablar de eso. Y luego, pues viene, luego de, pues de esta hecatombe mundial en la que los Estados Unidos salen victoriosos de esto y ya salen como la única superpotencia con la Unión Soviética, que va a ser el otro polo del mundo, y vamos a tener un mundo dual, un mundo lo llaman el mundo bipolar, no porque sea un mundo loco, a pesar de que sí siempre ha sido un mundo loco, porque es un mundo que va a tener dos polos que van a literalmente guiar el destino geopolítico de la humanidad y quieren imponer su visión del mundo. Son la ideología de la libertad norteamericana y la ideología socialista o comunista de los soviéticos. Y esto pues va a ser muy importante y va a crear las primeras fronteras más grandes y más fuertes que ha habido. Una ciudad como Berlín queda partida en la mitad por un muro que no cae sino hasta 1991. Palestina, la región de Palestina, que es un territorio ocupado por una gran cantidad de tribus de pastoreo en el Oriente Próximo, en el Medio Oriente, va a tener que cederle un montón de territorio luego de que termina la Segunda Guerra Mundial a los israelíes, que venían ya con el proyecto de hacer un país en el que ellos pudieran regresar a la tierra, a su tierra de origen, a su tierra hebrea, que es Israel, que es donde está Jerusalén, donde está Tel Aviv hoy en día, que es la capital de, de Israel. Entonces, por una decisión en la que con mucha justificación por el proceso tan terrible que vive la comunidad judía con los nazis, porque es que mataron 6 millones de personas, pues se le decide dar un país, y se le da un país que es casi un desierto. Y esto es muy impresionante y es muy interesante estudiar la historia de Israel para los que sean diseñadores industriales o de cualquier tipo, porque los israelíes son unos maestros, por ejemplo, para hacer crecer plantas en el desierto, hacer crecer industria en el desierto, que pues en África no han podido, ¿sí? Por otras condiciones geopolíticas, no tuvieron las oportunidades que tuvieron, ni eran los dueños de los grandes bancos en Europa, que eso era una queja de Hitler que era cierta. Los dueños del capital financiero en Europa eran los judíos, eran los banqueros, ellos eran los banqueros, ellos eran los dueños de la plata. Y hoy en día lo siguen siendo en casi todo el mundo, pero ellos con eso logran, asociados a un proyecto que se llama el proyecto de Sion, que es tener otra vez una tierra que sea para los judíos, de los judíos y para los judíos, deciden pues y logran que las Naciones Unidas les den esa tierra y se crea el problema entre Israel y Palestina, que es un conflicto que todavía hoy vivimos y que la franja de Gaza pues está llena de muros y está pues llena de refugiados y eso es pues una guerra constante en la que cada cual vive con miedo. Pues
uno del otro. Me toca cortarte, Nicolás, porque se nos va a acabar el tiempo programado para el Zoom. Yo creo Uy, que perdón. al igual que los estudiantes que nos están acompañando, son quizás muchas las experiencias, expectativas que estamos teniendo el día de hoy. Sé que hay alguna serie de preguntas. Por cuestiones académicas tenemos el tiempo muy limitado, pero entonces ya sabemos el medio por el cual vamos a dejar las inquietudes con muchísimo gusto. Yo se las hago llegar a Nicolás. Hay algunas preguntas las cuales se hicieron por el chat, pero pues por cuestiones de la dirección académica, la sugerencia fue hacerlas de manera personal. Entonces agradecemos que por favor, por cada uno de nuestros foros o nuestros correos, nos hagan llegar esas preguntas que con muchísimo gusto nosotros se las vamos a hacer llegar a Nicolás. Realmente el tema muy interesante, Nicolás. ¿Qué me queda? Agradecerte en nombre de la Universidad Nacional Abierta a Distancia por esta interesantísima webinar. Obviamente sabemos que cuando ponemos a un historiador a hablar de este tipo de temas, pues es lo que falta es tiempo, pero desafortunadamente es lo que no tenemos el día de hoy. Pues Nicolás, lo único que te quiero decir es mil gracias a los estudiantes que nos están acompañando. En el chat está el formulario de asistencia. Por favor, no olvide llenarlo para dejarlo, y si usted quiere en ese mismo formulario, deje sus inquietudes que nosotros se las vamos a hacer llegar a Nicolás. Nicolás, nuevamente mil gracias. Como dice el señor rector, un abrazo fraterno, agradeciendo esta valiosísima información, y bueno, quizás nos tocará un webinar parte 2. Muchísimas gracias a ti, Muchas a gracias. todos los que nos acompañaron, y pues nos toca salir porque esto se nos va a cortar en pocos segundos. Muchísimas Muchas gracias. gracias muchas gracias, Cristina, por la invitación, y un saludo pues a todos los que nos acompañaron, y estoy muy agradecido por la oportunidad de compartir esto, y qué pena que me excedí, pero es que uno se emociona y termina yéndose por las ramas. Perdón. No, Disculpe. muchísimas gracias a ti, y gracias a todos los que nos acompañaron. Que tengan una feliz noche, y vendrán otras webinars de este tipo de temáticas. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches, que estén muy bien. Gracias.